Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El sol de la tarde se derramaba sobre los viñedos de la bodega Montoro como oro líquido, bañando las hileras interminables de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Alejandro Montoro contemplaba el paisaje desde la ventana de su oficina, sus ojos oscuros reflejando la misma dureza que había caracterizado su vida durante los últimos años. A sus 35 años, se había convertido en el ejemplo perfecto de éxito empresarial, pero también en el arquetipo del hombre que había cerrado su corazón al amor. La noticia que acababa de recibir de su abuelo, don Francisco Montoro, resonaba en su mente como un eco persistente. Las palabras del patriarca de la familia habían sido claras y directas, como siempre. Para heredar la totalidad de la empresa, deberás casarte en los próximos 6 meses. La condición había caído como un rayo en un día despejado, sacudiendo los cimientos de la vida perfectamente controlada de Alejandro. Con pasos medidos, se dirigió hacia el mueble bar de su oficina y se sirvió una copa de mejor vino tinto de la bodega. El líquido carmesí giraba en la copa mientras sus pensamientos vagaban por los acontecimientos que lo habían llevado a este momento. La traición de Isabel, su exesposa, y Ricardo, su mejor amigo de la infancia, había sido el golpe que había sellado su corazón. Aquel hijo que creyó suyo, aquella felicidad que resultó ser una elaborada mentira. Todo se había derrumbado en una noche de vendimia hace 3 años. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. María, su eficiente asistente, entró con una carpeta de documentos que requería su atención inmediata. Señor Montoro, ha llegado la documentación de los nuevos contratos temporales para la temporada de vendimia, anunció con su habitual profesionalismo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Alejandro hojeó los documentos con desinterés hasta que un nombre captó su atención: Luna Fernández. El nombre provocó un destello de reconocimiento en su memoria. La hija de Antonio Fernández, uno de los trabajadores más antiguos de la bodega. Recordaba vagamente a una joven de ojos vivaces y sonrisa desafiante que solía corretear por los viñedos durante los veranos de su adolescencia. ¿Luna Fernández ha solicitado trabajo aquí?, preguntó, su voz manteniendo una neutralidad estudiada. Sí, señor. Su solicitud llegó hace una semana. Tiene experiencia en administración y gestión de eventos. Pensé que podría ser útil para la organización de las catas y visitas guiadas durante la temporada alta. Alejandro se quedó en silencio, considerando las implicaciones. La última vez que había visto Luna fue hace años, en una de las fiestas de la vendimia. Ella siempre había sido diferente a las otras chicas que frecuentaban la bodega, con una independencia y determinación que la distinguían. Ahora, el destino la traía de vuelta a su vida en el momento más inoportuno. «Contrátala», ordenó finalmente, sorprendiendo incluso a María. «Pero asegúrate de que entienda que es un contrato temporal». Mientras su asistente salía de la oficina, Alejandro volvió su atención a los viñedos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. Un plan comenzaba a formarse en su mente, una solución que podría resolver su dilema de matrimonio de una manera práctica y sin complicaciones emocionales. Los siguientes días transcurrieron con la monotonía habitual de la bodega. Alejandro se sumergió en el trabajo, supervisando la preparación para la próxima vendimia y atendiendo reuniones con distribuidores internacionales. Sin embargo, la idea de Luna Fernández y la condición de su abuelo persistían en su mente como una melodía obstinada. Una mañana, mientras revisaba los informes de producción, el intercomunicador sonó. «Señor Montoro, Luna Fernández está aquí para su primer día de trabajo», anunció María. «Hazla pasar», respondió, enderezándose en su silla y ajustando inconscientemente su corbata. La puerta se abrió y Luna entró en la oficina. Los años la habían transformado de aquella adolescente vivaz en una mujer elegante y segura de sí misma. Sus ojos, sin embargo, mantenían ese brillo desafiante que Alejandro recordaba. «Buenos días, señor Montoro», saludó ella con una formalidad que no ocultaba del todo un tono de ironía. «Ha pasado mucho tiempo». Alejandro la observó detenidamente, notando los cambios sutiles en su rostro, la manera en que sostenía su postura con dignidad a pesar de estar claramente incómoda bajo su escrutinio. «Señorita Fernández», respondió con igual formalidad. «Bienvenida a Bodegas Montoro. Espero que su estancia aquí sea productiva».
El silencio que siguió estaba cargado de tensión no resuelta, de historias no contadas y de un destino que comenzaba a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podía prever. El sol de la mañana iluminaba la oficina, creando sombras danzantes sobre las paredes, mientras dos almas heridas por diferentes razones se encontraban nuevamente, ignorantes aún del papel que jugarían en la vida del otro. Alejandro se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, dando la espalda a Luna por un momento. «Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que estuviste aquí», comentó, su voz deliberadamente neutral. «Algunas cosas nunca cambian», respondió ella, y Alejandro pudo sentir la punta afilada en sus palabras, como el orgullo de los Montoro. Él se giró para mirarla, una sonrisa sin humor curvando sus labios, y la impetuosidad de los Fernández, por lo que veo. El primer encuentro había terminado, pero las cartas estaban sobre la mesa. El destino, ese jugador caprichoso, había comenzado su partida, y ninguno de los dos podía imaginar el resultado final de este reencuentro inesperado. Los primeros días de Luna en la bodega transcurrieron en un torbellino de actividades y emociones encontradas. Cada mañana, mientras caminaba entre los viñedos hacia la oficina principal, sentía el peso de los recuerdos sobre sus hombros. Las vides, ahora cargadas de uvas maduras, eran las mismas bajo las que había jugado de niña, soñando con un futuro que nunca llegó a imaginar realmente. La situación económica de su familia la había obligado a volver a un lugar que había jurado no pisar nuevamente. Su padre, Antonio, había sufrido un accidente que lo había dejado temporalmente incapacitado para trabajar, y las deudas médicas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. El trabajo en la bodega Montoro, aunque temporal, representaba un salvavidas en medio de la tormenta. Luna organizaba las visitas guiadas con una eficiencia que sorprendía a todos, excepto a Alejandro, quien la observaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y recelo. Sus caminos se cruzaban inevitablemente varias veces al día, y cada encuentro estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos podía explicar completamente. Señorita Fernández la llamó una tarde mientras ella clasificaba las reservas para las catas del fin de semana. «Necesito hablar con usted en mi oficina». El despacho de Alejandro, con sus paredes revestidas de madera oscura y sus ventanales que dominaban los viñedos, era un reflejo perfecto de su personalidad, elegante, imponente y distante. Luna entró con la cabeza alta, negándose a dejarse intimidar por el ambiente o por la presencia del hombre que la observaba desde detrás de su escritorio. «Siéntese, por favor», indicó él, su voz controlada y profesional. «Tengo una propuesta que hacerle». Luna se sentó, manteniendo una postura erguida y desafiante. «Lo escucho, señor Montoro». «Mi abuelo ha impuesto una condición para que yo herede la totalidad de la empresa», comenzó Alejandro, sus ojos fijos en ella. «Debo casarme en los próximos 6 meses». Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Luna sintió que su corazón se aceleraba, aunque no estaba segura de por qué. «¿Y esto me concierne por qué?» «Porque le propongo un acuerdo», respondió él, inclinándose hacia adelante. «Un matrimonio por contrato. 6 meses, quizás 1 año para mantener las apariencias. A cambio, recibirá una compensación económica que resolverá los problemas financieros de su familia». La indignación encendió las mejillas de Luna. «¿Cómo se atreve? ¿Cree que puede comprarme como si fuera una de sus botellas de vino?» «Es un acuerdo de negocios, nada más», respondió con frialdad. «Ambos obtendríamos lo que necesitamos. Usted, seguridad financiera para su familia. Yo, la herencia de la bodega». Luna se levantó de la silla, sus ojos brillando con furia contenida. «No tiene idea de quién soy, ¿verdad? Cree que porque mi padre trabajó para su familia toda su vida, puede tratarme como una mercancía». «No es mi intención ofenderla», replicó Alejandro, manteniendo su compostura. «Es una propuesta de negocios razonable». «¿Razonable?» Luna soltó una risa amarga. «Lo que es razonable es que busque a alguien de su círculo social, alguien que entienda este tipo de arreglos. Yo no estoy en venta, señor Montoro». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró para mirarlo una última vez. «Y por cierto, preferiría que mantuviera nuestra relación estrictamente profesional de ahora en adelante». Alejandro la observó marcharse, una mezcla de frustración y fascinación agitándose en su interior. Había esperado que ella fuera más práctica, más dispuesta a considerar un acuerdo que beneficiaría a ambos. Sin embargo, su reacción, aunque irritante, había despertado en él un interés que no había sentido en mucho tiempo.
Los días siguientes fueron un ejercicio de tensión contenida. Luna se sumergió en su trabajo, evitando cualquier interacción innecesaria con Alejandro. Él, por su parte, no podía evitar notar la manera en que ella transformaba cada tarea en una pequeña victoria personal, ganándose rápidamente el respeto y el afecto del personal de la bodega. Una tarde, mientras Luna guiaba a un grupo de visitantes por las cavas subterráneas, Alejandro la observaba desde las sombras. La pasión con la que hablaba sobre el proceso de envejecimiento del vino, la forma en que sus ojos brillaban al describir los aromas y sabores, le recordaban a sí mismo antes de que el cinismo se apoderara de su vida. El vino, explicaba ella al grupo, es como el amor. Necesita tiempo, paciencia y las condiciones adecuadas para desarrollar todo su potencial. Y cuando encuentra ese equilibrio perfecto, sus ojos se encontraron brevemente con los de Alejandro en la penumbra, puede transformar por completo nuestra percepción del mundo. Esa noche, mientras Alejandro revisaba los informes diarios en su oficina, no podía sacarse de la mente las palabras de Luna. El reloj marcaba más de medianoche cuando María, que aún trabajaba en el escritorio exterior, lo interrumpió. Señor Montoro, Luna, la señorita Fernández acaba de llamar. Ha tenido un problema con su coche en el camino de regreso. Está varada en la carretera principal, cerca del Viejo Olivo. Alejandro se levantó inmediatamente, tomando su chaqueta. Cancela mi primera reunión de mañana, ordenó mientras se dirigía hacia la puerta. Y María, esto queda entre nosotros. El destino, pensó mientras conducía en la oscuridad, tenía una manera peculiar de entretejer los caminos de las personas. Y esta noche, bajo el cielo estrellado de La Rioja, dos almas heridas estaban a punto de descubrir que a veces los encuentros más inesperados son los que cambian el curso de nuestras vidas. La noche había desplegado su manto sobre los viñedos cuando Alejandro encontró el coche de Luna, estacionado junto al viejo olivo que marcaba el límite de las tierras de Montoro. La luz de sus faros iluminó la figura de ella, apoyada contra el capó, sus brazos cruzados en un gesto defensivo que se tensó aún más al reconocer su vehículo. No era necesario que viniera. Fueron sus primeras palabras cuando bajó del coche. Podría haber llamado a un mecánico. A esta hora, en esta zona, habría tardado horas en llegar, respondió Alejandro, acercándose para examinar el motor. El aire nocturno estaba impregnado del aroma de las uvas maduras y de la tierra húmeda por el rocío. ¿Qué ha pasado? Simplemente se detuvo, explicó Luna, manteniéndose a una distancia prudente. Hice todo lo que pude, pero... El alternador, diagnosticó él después de una breve inspección. No podrá arrancar esta noche. Tendré que llamar a una grúa mañana. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo del viento entre las vides. Luna miró hacia la carretera oscura, como si esperara que algún salvador milagroso apareciera para rescatarla de esta situación. La llevaré a casa, ofreció Alejandro, cerrando el capó con un golpe metálico que resonó en la quietud de la noche. Puedo llamar un taxi. No sea terca, señorita Fernández. Son casi las 2 de la madrugada. La resignación se dibujó en el rostro de Luna. Sin decir palabra, recogió su bolso del coche y se dirigió al vehículo de Alejandro. El interior del lujoso automóvil estaba impregnado de su perfume, una mezcla de sándalo y especias que le provocó un inesperado escalofrío. El viaje comenzó en silencio, la tensión palpable entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Las luces de la carretera proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, creando una atmósfera casi irreal. Sobre mi propuesta, comenzó Alejandro, sus ojos fijos en la carretera. No, lo interrumpió Luna. No quiero hablar de eso. Es una solución práctica para ambos. ¿Práctica? Luna se giró para mirarlo, sus ojos brillando con indignación. ¿Sabe lo que es práctico? Tener dignidad, respeto por uno mismo. No venderse a mejor postor. No es una venta, respondió él, su voz tensa. Es un acuerdo entre adultos. Como el acuerdo que tenía con su exesposa. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El coche frenó bruscamente, deteniéndose en el arcén de la carretera. ¿Qué sabe usted de eso? La voz de Alejandro había perdido toda su frialdad profesional, reemplazada por una emoción cruda que Luna nunca había escuchado antes. Todo el mundo lo sabe, respondió ella, más suavemente. Es un pueblo pequeño, señor Montoro. Las historias viajan rápido. Alejandro apretó el volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos.
Entonces sabrá por qué prefiero un matrimonio sin emociones involucradas. Las emociones siempre están involucradas, respondió Luna, su voz apenas un susurro, incluso cuando intentamos negarlo. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una tensión que ninguno de los dos atrevía a nombrar. Alejandro volvió a arrancar el coche, y el resto del viaje transcurrió sin palabras, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron frente a la modesta casa de Luna, ella se dispuso a bajar rápidamente, pero la voz de Alejandro la detuvo. Piénselo, dijo simplemente. La oferta sigue en pie. Luna se giró para mirarlo una última vez. La luz de la farola iluminaba su rostro, revelando una vulnerabilidad que normalmente mantenía bien oculta. Buenas noches, señor Montoro. Mientras la veía entrar en su casa, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo esta mujer, con su franqueza desarmante y su férrea dignidad, estaba comenzando a agrietar el muro que había construido alrededor de su corazón. Los días siguientes en la bodega adquirieron una nueva dimensión de tensión. Cada vez que sus caminos se cruzaban, el aire parecía cargarse de electricidad. Luna se sumergía en su trabajo con renovada intensidad, como si quisiera demostrar que no necesitaba su oferta para salir adelante. Una tarde, mientras supervisaba la limpieza de las barricas en la bodega subterránea, Luna se encontró cara a cara con don Francisco, el abuelo de Alejandro. El anciano, apoyado en su bastón pero con una presencia que imponía respeto, la observó con una mezcla de curiosidad y diversión. «Así que tú eres la pequeña Luna», dijo con una sonrisa que suavizaba sus facciones severas. «Te recuerdo corriendo entre estas mismas barricas cuando eras niña». «Don Francisco», saludó ella con respeto. «Ha pasado mucho tiempo». «El tiempo pasa, pero algunas cosas no cambian», respondió él, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral, como la manera en que el vino necesita tiempo para revelar su verdadera naturaleza, o como las personas necesitan tiempo para reconocer lo que tienen frente a ellos. Luna sintió que sus palabras ocultaban un significado más profundo, pero antes de que pudiera responder, el anciano ya se alejaba entre las sombras de la bodega, dejándola con una inquietante sensación de que el destino estaba tejiendo una red mucho más compleja de lo que había imaginado. Esa misma noche, mientras cerraba la oficina, encontró sobre su escritorio un sobre. Dentro había una carta del hospital donde trataban a su padre, recordándole el próximo pago pendiente. La cifra hizo que su corazón se encogiera. Mientras guardaba la carta en su bolso, no pudo evitar que las palabras de Alejandro resonaran en su mente, una solución práctica para ambos. ¿Pero a qué precio?, se preguntó mientras caminaba hacia la salida. El eco de sus pasos en los pasillos vacíos parecía repetir la pregunta una y otra vez, sin ofrecerle la respuesta que tan desesperadamente buscaba. La mañana amaneció con una neblina espesa que envolvía los viñedos, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la confusión que reinaba en el corazón de Luna. Había pasado la noche en vela, sopesando sus opciones, mientras la carta del hospital yacía sobre su mesa como un recordatorio constante de su realidad. Su padre, Antonio, notó su preocupación durante el desayuno. «Estás muy callada, mi niña», comentó mientras tomaba su café con manos temblorosas, secuelas del accidente que lo mantenía alejado del trabajo. «Solo estoy cansada, papá», mintió Luna, forzando una sonrisa. No podía contarle sobre la propuesta de Alejandro. ¿Cómo explicarle a su padre, un hombre de principios inquebrantables, que estaba considerando un matrimonio por conveniencia? Al llegar a la bodega, la actividad era más intensa de lo habitual. Se preparaban para una importante catá internacional que podría abrir nuevos mercados para los vinos Montoro. Luna se sumergió en el trabajo, agradecida por la distracción que le proporcionaba. «Señorita Fernández», la voz de María la sobresaltó mientras organizaba las fichas de catá. «El señor Montoro quiere verla en su despacho». Inmediatamente. El corazón de Luna dio un vuelco. Con pasos decididos, aunque su interior era un torbellino de emociones, se dirigió a la oficina de Alejandro. Lo encontró de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz de la mañana que comenzaba a disipar la niebla. «Cierre la puerta», ordenó sin girarse. Cuando Luna obedeció, el silencio de la oficina se volvió casi tangible. «He estado pensando», comenzó él, finalmente volviéndose para mirarla, «en modificar los términos de mi propuesta». Luna sintió que su garganta se secaba. «No hay nada que modificar, señor Montoro. Mi respuesta sigue siendo no». 2 millones de euros, dijo él, sus ojos fijos en ella.
suficiente para pagar las deudas médicas de su padre y asegurar su futuro. Todo lo que pido es un año de matrimonio, mantener las apariencias, y después cada uno seguirá su camino. La cifra la golpeó como una bofetada. Era más dinero de que podría ganar en toda una vida de trabajo honesto. Dinero que podría salvar a su familia, darle a su padre la atención médica que necesitaba. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Podría comprar a cualquier mujer de la alta sociedad con esa cantidad. ¿Por qué usted?, respondió Alejandro, acercándose hasta que solo lo separaba el escritorio. Es la única que me ha dicho que no. La única que me mira a los ojos sin miedo. La única que... Se interrumpió, como si hubiera estado a punto de revelar más de lo que pretendía. Luna sintió que el aire entre ellos se volvía denso, cargado de una tensión que iba más allá de lo profesional. Necesito tiempo, dijo finalmente, retrocediendo un paso, para pensarlo. Tiene hasta mañana, respondió él, volviendo a su tono profesional. La boda tendría que ser este fin de semana. Mi abuelo ha organizado una celebración para anunciar mi compromiso. Solo falta la novia. Luna salió de la oficina sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. En el baño, se mojó la cara con agua fría, intentando aclarar sus pensamientos. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada llena de dudas y conflictos. El resto del día transcurrió como en una nebulosa. Luna realizó sus tareas mecánicamente, su mente dividida entre el deber hacia su familia y sus propios principios. Al atardecer, mientras cerraba la sala de catas, escuchó voces que provenían de la oficina de don Francisco. «¿Estás seguro de lo que haces, Alejandro?», la voz de la anciana atravesaba las paredes. «El matrimonio no es un contrato comercial». «Es la única manera, abuelo», respondió Alejandro. «No pienso arriesgarme a enamorarme de nuevo. El amor solo trae traición y dolor». Luna se alejó en silencio, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, sentada en la pequeña sala de su casa, observó a su padre dormitar en su sillón favorito, las facturas médicas esparcidas sobre la mesa de café como una sentencia silenciosa. Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos, escribió un mensaje. «Acepto, pero tengo mis condiciones». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Mañana, 8 de la mañana en mi oficina. Discutiremos los términos». Luna dejó caer el teléfono en su regazo, sintiendo que acababa de firmar un pacto con el diablo. Sin embargo, mientras observaba el rostro cansado de su padre, supo que haría cualquier cosa por protegerlo, incluso si eso significaba casarse con un hombre que se negaba a creer en el amor. Lo que no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la del hombre que creía tener todo bajo control. Porque a veces, las decisiones que tomamos por deber terminan abriendo puertas que jamás imaginamos que existían. El reloj marcaba las 7:55 cuando Luna cruzó las puertas de la bodega. El sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Los trabajadores más madrugadores la saludaron con sonrisas amables, ajenos al torbellino de emociones que agitaba su interior. María ya estaba en su puesto cuando Luna llegó a la antesala de la oficina de Alejandro. «Puede pasar directamente», le indicó con una sonrisa que parecía esconder algo más que simple cortesía. Al entrar, encontró a Alejandro de pie junto a su escritorio, impecablemente vestido en un traje gris oscuro que acentuaba su figura. Sobre la mesa había varios documentos esparcidos y 2 tazas de café humeante. «Buenos días», saludó él, señalando una de las sillas. «Por favor, siéntese». Luna tomó asiento, consciente de que cada movimiento suyo era observado por aquellos ojos penetrantes. Sacó de su bolso una libreta y un bolígrafo, gesto que pareció sorprender ligeramente a Alejandro. «Tengo mis condiciones», anunció ella sin preámbulos, «y quiero que queden por escrito». Una leve sonrisa curvó los labios de Alejandro. «Por supuesto, yo también tengo las mías». «Primera condición», comenzó Luna, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. «El dinero se transferirá a una cuenta a nombre de mi padre antes de la boda, no después». «Aceptable», respondió él, haciendo una anotación en su propio documento. «Mi primera condición, viviremos juntos en la casa principal de la bodega. Las apariencias son fundamentales». Luna sintió un nudo en el estómago, pero asintió. «Segunda condición, mi padre no debe enterarse nunca de que esto es un acuerdo. Para él, debe parecer real». Coincidió. «Lo mismo aplica para mi abuelo».
Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la oficina. También necesitaremos mostrar cierto afecto en público. Nada excesivo, pero debe ser convincente. Bien, respondió Luna, aunque sus mejillas se tiñeron de rosa. Tercera condición. Tendré mi propia habitación y mi espacio personal. No habrá intimidad física entre nosotros. Alejandro se detuvo en su paseo, mirándola intensamente. ¿Está segura? Un matrimonio sin consumar podría ser anulado. Podemos mantener las apariencias sin necesidad de eso, respondió ella, sosteniendo su mirada. Como desee, concedió él, aunque algo en su tono sugería que no estaba completamente convencido. Mi siguiente condición. Necesitaremos coordinar nuestras historias. ¿Cómo nos enamoramos? Cuando decidimos casarnos. Debe ser creíble. Luna asintió, tomando notas. Cuarta condición. Cuando eso termine, me ayudará a encontrar un buen trabajo, preferiblemente en otra ciudad. Necesitaré empezar de nuevo. Hecho. Alejandro volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. Una última cosa. Durante este año, ninguno de los dos puede involucrarse sentimentalmente con otras personas. Sería demasiado arriesgado. El silencio que siguió fue intenso. Luna podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, marcando cada segundo de esta extraña negociación. ¿De acuerdo?, dijo finalmente. ¿Algo más? Sí, respondió él, sacando una pequeña caja de terciopelo de su cajón. Necesitará usar esto. Al abrirla, Luna contuvo el aliento. Un anillo de compromiso brillaba sobre el terciopelo negro, un diamante solitario engarzado en oro blanco, elegante y discreto. Era de mi abuela, explicó Alejandro, su voz sorprendentemente suave. Mi abuelo esperará verlo en su dedo. Con manos temblorosas, Luna permitió que Alejandro deslizara el anillo en su dedo. El metal frío contra su piel parecía sellar un pacto que iba más allá de las palabras escritas en papel. El anuncio será esta noche, durante la cena en casa de mi abuelo, informó él, volviendo a su tono profesional. María la ayudará a prepararse. He dispuesto que le traigan un vestido apropiado. Luna miró el anillo en su dedo, sintiendo su peso no solo físico sino también emocional. ¿Cómo explicaremos que decidimos casarnos tan repentinamente? Diremos que ha sido un amor que ha estado creciendo en silencio, respondió Alejandro, sus ojos encontrándose con los de ella. Que nos reencontramos y nos dimos cuenta de que no queríamos esperar más. Por un momento, el aire entre ellos pareció cargarse de una electricidad diferente, más allá del acuerdo de negocios que acababan de establecer. Luna se encontró preguntándose si, en algún rincón de su corazón endurecido, Alejandro todavía creía en las palabras que acababa de pronunciar. Una última cosa, añadió ella, levantándose. Durante este año, prométame que será honesto conmigo. No más secretos, no más juegos. Si vamos a hacer esto, necesito poder confiar en usted. Alejandro la miró largamente antes de responder. Lo prometo. ¿Y usted? Yo también lo prometo, respondió Luna, extendiendo su mano. Él la tomó, y por un instante, el apretón de mano se prolongó más de lo necesario. Cuando sus pieles se separaron, ambos sintieron una extraña sensación de pérdida que ninguno se atrevió a nombrar. La veré esta noche, se despidió Alejandro, volviendo a su escritorio. No llegue tarde. Luna salió de la oficina sintiendo que acababa de firmar algo más que un contrato de matrimonio. Había firmado el inicio de una historia que, aunque planeada como un simple acuerdo de negocios, amenazaba con convertirse en algo mucho más complejo y peligroso para su corazón. El vestido que María había seleccionado para Luna era una obra maestra en seda color borgoña, tan apropiado para una cena en la bodega Montoro que parecía casi una ironía. Mientras se miraba en el espejo del elegante vestidor que habían dispuesto para ella, Luna apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. «Estás preciosa», comentó María, ajustando los últimos detalles de peinado, como una verdadera Montoro. Las palabras provocaron un escalofrío en Luna. Una Montoro. En menos de 24 horas, había pasado de ser la hija de un trabajador a la futura esposa del heredero de la bodega. La ironía de la situación no se le escapaba. El sonido de unos golpes en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», llamó María. Alejandro entró, y por un momento se quedó inmóvil en el umbral. Sus ojos recorrieron la figura de Luna con una intensidad que la hizo sonrojar. «Está perfecta», dijo finalmente, aclarándose la garganta.
¿Podría dejarnos solos un momento, María? Cuando la asistente salió, Alejandro se acercó a Luna. Necesitamos practicar, dijo en voz baja. ¿Practicar qué? Esto, respondió él, y sin previo aviso, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí. Luna contuvo el aliento, sorprendida por la cercanía repentina. Si vamos a convencer a todos de que estamos enamorados, necesitamos parecer cómodos el uno con el otro. Luna podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclándose con el olor a madera y vino que siempre lo acompañaba. Sus manos, firmes en su cintura, enviaban pequeñas descargas eléctricas por todo su cuerpo. «Relájese», murmuró él cerca de su oído. «Está tensa como una cuerda de violín». «Es fácil decirlo», respondió ella, intentando controlar el temblor en su voz. «No soy actriz». «No necesita actuar», dijo él, alejándose lo suficiente para mirarla a los ojos. «Solo confíe en mí». Por un momento, Luna vio algo en su mirada, un destello de vulnerabilidad que desapareció tan rápido como había aparecido. Antes de que pudiera analizarlo, la puerta se abrió nuevamente. «Alejandro, hijo, ¿están listos?» Don Francisco entró en la habitación, su rostro iluminándose al verlos juntos. «Ah, qué hermosa pareja hacen». Luna sintió que Alejandro la acercaba más a él, su brazo ajustándose protectoramente alrededor de su cintura. «Estamos listos, abuelo», respondió con una naturalidad que la sorprendió. El salón principal de la casa Montoro estaba lleno de invitados cuando hicieron su entrada. Luna reconoció a varios miembros de la alta sociedad local, bodegueros importantes y algunos rostros familiares de la empresa. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, y los murmullos no se hicieron esperar. «Queridos amigos», la voz de don Francisco resonó en el salón. «Esta noche es especial. No solo celebramos una excelente cosecha, sino también el compromiso de mi nieto Alejandro con la encantadora Luna Fernández». Los aplausos llenaron la sala, pero Luna podía ver las miradas escépticas, los cuchicheos tras las copas de vino. La hija de un trabajador y el heredero de los Montoro. Era el chisme del año. «Cuéntenos, ¿cómo sucedió?», preguntó una elegante mujer que Luna reconoció como la esposa de uno de los principales distribuidores. «Parece tan repentino». Luna sintió que se le secaba la garganta, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «A veces», dijo, mirándola con una intensidad que casi parecía real, «el amor ha estado ahí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para florecer. Luna y yo nos conocemos desde niños, pero fue al reencontrarnos cuando nos dimos cuenta de que lo que sentíamos era más que una simple amistad». Sus palabras, aunque ensayadas, sonaron tan sinceras que por un momento incluso Luna casi las creyó. La forma en que la miraba, la suavidad en su voz, todo parecía tan auténtico que le resultaba difícil recordar que era solo una actuación. La noche avanzó entre felicitaciones, brindis y bailes. Alejandro no se separó de su lado ni un momento, guiándola con una naturalidad que hacía parecer que llevaban años juntos. Sus manos se encontraban constantemente, pequeños toques que parecían casuales pero que estaban cuidadosamente calculados para mantener la ilusión. Durante un baile lento, mientras giraban suavemente al ritmo de la música, Luna se encontró estudiando el rostro de su futuro esposo. ¿Cómo podía alguien fingir tan bien? ¿O había algo más detrás de esa actuación perfecta? «Lo está haciendo muy bien», murmuró él contra su oído, haciéndola estremecer. «Usted también», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Casi me hace creer que esto es real». Alejandro se tensó ligeramente, sus dedos apretándose en su cintura. «Tal vez», dijo después de un momento, «la mejor mentira es aquella que contiene un grano de verdad». Antes de que Luna pudiera procesar el significado de sus palabras, la música cambió y fueron rodeados por otros invitados que querían felicitarlos. El momento se perdió, pero la sensación de sus palabras permaneció, como el sabor persistente de un vino que se niega a abandonar el paladar. Al final de la noche, mientras los últimos invitados se despedían, Luna se encontró en el balcón, necesitando un momento de soledad para procesar todo lo ocurrido. El aire fresco de la noche la ayudaba a aclarar sus pensamientos confusos. «¿Todo bien?», la voz de Alejandro la sobresaltó. Se había acercado sin hacer ruido, ofreciéndole una copa de vino. «Solo necesitaba un momento», respondió ella, aceptando la copa. «Ha sido intenso». «Y esto es solo el principio», comentó él, apoyándose en la barandilla junto a ella. «¿Está segura de que podrá mantener esta farsa durante un año?»
Luna miró el líquido carmesí en su copa, recordando cada momento de la noche, cada toque, cada mirada. La pregunta es, ¿podrá usted? Alejandro la miró largamente antes de responder. Supongo que ambos lo descubriremos pronto. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin responder, de dudas y posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a explorar. En el horizonte, la luna brillaba sobre los viñedos, testigo silencioso de un acuerdo que comenzaba a tambalearse en sus cimientos antes incluso de empezar. Los días siguientes al anuncio de compromiso fueron un torbellino de actividad. María, convertida en improvisada organizadora de bodas, coordinaba proveedores y detalles con una eficiencia militar, mientras Luna se encontraba atrapada en un remolino de pruebas de vestido, degustaciones de menú y decisiones sobre flores y decoración. «¿Qué le parece este?», preguntó la diseñadora, ajustando los pliegues de un elaborado vestido de novia. Luna se miró en el espejo, apenas reconociéndose bajo las capas de tul y encaje. «Es demasiado», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Todo parecía demasiado. El vestido, los preparativos, la farsa que estaba construyendo. «Mi nieta tiene razón», la voz de don Francisco la sobresaltó. El anciano había entrado silenciosamente en la boutique. «Luna no necesita tanto adorno. Su belleza es como la de nuestros mejores vinos, natural, sin artificios». Las palabras del anciano la conmovieron más de lo que esperaba. Desde el anuncio de compromiso, don Francisco la había acogido con un afecto genuino que solo aumentaba su sentimiento de culpa. «Don Francisco, yo...» «Llámame abuelo», la interrumpió con una sonrisa cálida. «Pronto serás oficialmente una Montoro». Más tarde, mientras caminaba por los viñedos intentando aclarar sus pensamientos, Luna se encontró con Alejandro supervisando la poda de las vides. Lo observó trabajar durante unos momentos, notando cómo sus manos expertas examinaban los brotes con una delicadeza que contradecía su habitual dureza. «¿Disfrutando la vista?», preguntó él sin volverse, evidentemente consciente de su presencia. «Pensaba en lo mucho que amas este lugar», respondió ella, acercándose. «Se nota en la forma en que lo cuidas». Alejandro se giró para mirarla, y por un momento Luna vio en sus ojos la misma pasión que mostraba al hablar de sus vinos. «Es mi herencia, mi responsabilidad. Por eso estamos haciendo esto. ¿Recuerdas?» «Sí, el gran plan», murmuró ella, incapaz de ocultar cierta amargura en su voz. ¿Has pensado alguna vez que quizás tu abuelo tenía una razón diferente para poner esa condición? ¿Que tal vez quería algo más para ti que solo asegurar la sucesión empresarial? «No comiences con sentimentalismos», advirtió él, aunque su tono carecía de su habitual frialdad. «Esto es un acuerdo de negocios, nada más». «¿Y qué hay de tu abuelo? ¿De mi padre? De todas las personas a las que estamos engañando». Alejandro se acercó a ella, su proximidad repentinamente abrumadora. «¿Estás teniendo dudas?» «No», respondió Luna con firmeza, aunque su corazón latía acelerado. «Solo, quiero asegurarme de que entiendes el peso de lo que estamos haciendo». «Lo entiendo perfectamente», dijo él, su voz bajando a un susurro. «La pregunta es, ¿lo entiendes tú?» Estaban tan cerca que Luna podía sentir el calor de su cuerpo, oler la mezcla de su colonia con el aroma a tierra y vid que lo caracterizaba. Por un momento, ninguno de los dos se movió, atrapados en una tensión que iba más allá de su acuerdo. El sonido de pasos acercándose los hizo separarse bruscamente. María apareció entre las vides, sosteniendo una tabla y con lo que parecían ser más detalles de la boda. «¿Interrumpo algo?», preguntó, su mirada viajando entre ambos con curiosidad. «No», respondieron al unísono, demasiado rápido para ser convincente. «Bien, porque necesitamos decidir sobre la música para la ceremonia, y el párroco quiere reunirse con ustedes para la charla prematrimonial». Luna sintió que el color abandonaba su rostro. «Charla prematrimonial. Es un requisito estándar», explicó Alejandro, recuperando su compostura habitual. «No te preocupes, podemos manejarlo». Pero mientras seguían a María de vuelta a la casa principal, Luna no podía evitar preguntarse cómo manejarían esta nueva complicación. Una cosa era fingir ante la sociedad, pero mentir en un contexto religioso añadía un nuevo nivel de culpa a su conciencia. La reunión con el párroco estaba programada para esa misma tarde. En el despacho de la parroquia local, el padre Sebastián los recibió con una sonrisa amable que solo intensificó la incomodidad de Luna. «El matrimonio es un sacramento sagrado»,
comenzó el sacerdote, mirándolos con atención. No es solo una unión legal, sino un compromiso ante Dios. Luna sintió la mano de Alejandro buscar la suya bajo la mesa, un gesto que podría haber sido de confort o una advertencia para mantener la compostura. Cuéntenme, ¿cómo supieron que estaban destinados el uno para el otro? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Luna miró a Alejandro, esperando que tomara la iniciativa como había hecho en la fiesta de compromiso, pero esta vez fue quien pareció quedarse sin palabras. Yo siempre supe que Alejandro era especial, comenzó Luna, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad en su voz. Incluso cuando éramos niños, había algo en el que me fascinaba. La forma en que cuidaba de los viñedos, su dedicación, su pasión por continuar el legado de su familia. Se detuvo, consciente de que Alejandro la miraba con una intensidad que hacía difícil continuar. Cuánto de lo que estaba diciendo era parte de la actuación y cuánto era verdad. Y yo, intervino finalmente Alejandro, su voz más suave de lo habitual. Descubrí que Luna era la única persona que podía ver más allá de mis muros, que no tenía miedo de desafiarme, de mostrarme una perspectiva diferente de la vida. El padre Sebastián sonrió, aparentemente satisfecho con sus respuestas. El resto de la charla transcurrió entre consejos sobre comunicación y compromiso que adquirían un significado irónico en su situación. Al salir de la parroquia, ninguno de los dos mencionó las palabras que habían compartido. El viaje de regreso a la bodega fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lo que dijiste ahí dentro, comenzó Alejandro cuando estacionó el coche. Era parte de la actuación, le interrumpió Luna rápidamente, aunque ni ella misma estaba segura de si eso era cierto. Como acordamos. Él la miró por un largo momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió. Por supuesto. Buena improvisación. Mientras Luna se alejaba hacia su oficina, no pudo evitar preguntarse si la verdadera actuación no era pretender que todo lo que estaban compartiendo era falso, porque cada día se hacía más difícil distinguir dónde terminaba la farsa y dónde comenzaba la realidad. La víspera del ensayo de la boda llegó más rápido de lo que ninguno esperaba. El aire estaba cargado con el aroma dulce de las uvas maduras y el cielo pintaba el atardecer con tonos dorados sobre los viñedos de Montoro. Luna permanecía de pie frente al espejo de su habitación temporal en la casa principal, donde se había mudado para mantener las apariencias, cuando escuchó un golpe suave en la puerta. «Adelante», llamó, esperando ver a María con más detalles de último momento. Para su sorpresa, fue Carmen, la antigua ama de llaves de los Montoro, quien entró. En sus manos sostenía una caja antigua de madera labrada. «Mi niña», dijo la mujer con una sonrisa cálida, «Don Francisco me pidió que te entregara esto. Era de la abuela de Alejandro». Luna abrió la caja con manos temblorosas. En su interior, sobre terciopelo azul desvaído, descansaba un delicado velo de encaje español, amarillento por los años pero aún hermoso. «Doña Elena lo usó en su boda», explicó Carmen, sus ojos brillando con nostalgia. «Y antes que ella, su madre, don Francisco dice que ahora te corresponde a ti». El peso de la tradición y el engaño cayó sobre Luna como una losa. «No puedo aceptarlo», susurró. «Tonterías», respondió Carmen, tomando el velo y colocándolo suavemente sobre el cabello de Luna. «Te sienta perfecto, como si hubiera estado esperando por ti». En ese momento, un movimiento en la puerta atrajo su atención. Alejandro estaba allí, observando la escena con una expresión indescifrable en su rostro. «Carmen», dijo suavemente, «¿podrías dejarnos solos un momento?» La mujer salió discretamente, dejándolos en un silencio cargado de tensión. Alejandro se acercó lentamente, sus ojos fijos en el velo que enmarcaba el rostro de Luna. «Mi abuela siempre decía que este velo tenía un poder especial», comentó, su voz más suave de lo habitual, «que solo elegía a las mujeres destinadas a ser verdaderas Montoro». «Alejandro», Luna comenzó a quitarse el velo, pero él la detuvo, sus manos cubriéndolas de ella. «Déjalo», murmuró. «Te queda perfecto». Estaban tan cerca que Luna podía sentir el calor de su cuerpo, ver los matices dorados en sus ojos oscuros. Por un momento, el mundo pareció detenerse, la farsa que habían construido tambaleándose peligrosamente. «Deberíamos bajar», dijo ella finalmente, rompiendo el hechizo. «Nos esperan para el ensayo». El ensayo de la boda se realizaba en la pequeña capilla de la bodega, un edificio centenario rodeado de viñedos.
El padre Sebastián los guiaba a través de los movimientos, las palabras y los gestos que deberían repetir al día siguiente. Y aquí, indicó el sacerdote, es donde sellarán su unión con un beso. Luna sintió que su corazón se detenía. En todas sus planificaciones, de alguna manera habían olvidado este detalle crucial. Miró a Alejandro, buscando alguna señal de incomodidad, pero su rostro permanecía sereno. Quizás deberíamos practicar esa parte también, sugirió él, con una sonrisa que parecía casi desafiante. Antes de que Luna pudiera protestar, Alejandro la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en lo que debería haber sido un beso casto, de práctica. Pero algo cambió en el momento en que se tocaron. El beso se profundizó, volviéndose real, intenso, cargado de emociones que ninguno de los dos había admitido sentir. Cuando se separaron, el silencio de la capilla era ensordecedor. Luna podía sentir sus mejillas ardiendo, su corazón latiendo desbocado. La mirada de Alejandro era una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Bien, tosió el padre Sebastián, claramente incómodo. Creo que esa parte está, suficientemente ensayada. La cena que siguió al ensayo fue una tortura dulce. Sentados uno junto al otro en la larga mesa de comedor familiar, cada roce accidental, cada mirada compartida, parecía cargada de un nuevo significado. «¿Estás bien?», susurró Alejandro en un momento, su aliento rozando la oreja de Luna. «Perfectamente», respondió ella, aunque su voz tembló ligeramente. «Solo interpretando mi papel». Él la miró largamente antes de responder. «¿Estás segura de que solo es eso?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, como tantas otras cosas no dichas. Don Francisco, en la cabecera de la mesa, observaba a la pareja con una sonrisa satisfecha, ajeno al torbellino de emociones que agitaba a su nieto y su futura nieta. Más tarde esa noche, Luna no podía dormir. Salió al balcón de su habitación, buscando algo de paz en la vista de los viñedos bañados por la luz de la luna. El sonido de pasos la alertó de que no estaba sola. «Tampoco puedes dormir», dijo Alejandro, acercándose a la barandilla. «Demasiadas cosas en la mente», respondió ella, sin mirarlo. «¿Sobre lo de hoy, en la capilla?» «No», lo interrumpió Luna. «Por favor, no lo compliquemos más». «¿Y si ya está complicado?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «¿Y si esto dejó de ser una simple actuación hace tiempo?». Luna finalmente se giró para mirarlo. En la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad que la asustaba. «No podemos», dijo suavemente. «Mañana nos casaremos por un contrato, no por amor. No podemos confundir las cosas». «¿Y si ya es demasiado tarde para eso?». Antes de que Luna pudiera responder, Alejandro se había ido, dejándola sola con sus pensamientos y el peso de un futuro que de repente parecía mucho más incierto que cuando todo esto comenzó. En su habitación, el velo de la abuela Elena descansaba sobre una silla, brillando suavemente bajo la luz de la luna. Luna lo miró fijamente, preguntándose si realmente tenía algún poder especial, si de alguna manera había predicho algo que ella misma se negaba a admitir, que su corazón ya no le pertenecía, que se lo había entregado, sin darse cuenta, al hombre con quien mañana se casaría por contrato. El amanecer del día de la boda llegó con una suave brisa que mecía los viñedos de Montoro. Luna permanecía despierta desde las primeras luces, observando cómo el sol naciente teñía de rosa y oro el horizonte. No había logrado conciliar el sueño después de la conversación con Alejandro en el balcón. El sonido de actividad comenzó a llenar la casa mientras el equipo de organizadores llegaba para los preparativos finales. María entró en la habitación acompañada de la maquilladora y la peluquera, encontrando a Luna sentada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. «¿Estás lista?», preguntó María suavemente. Luna asintió, aunque no estaba segura de para qué exactamente estaba lista. ¿Para la boda? ¿Para mantener la farsa? ¿O para admitir que sus sentimientos por Alejandro habían cambiado irremediablemente? Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El vestido, más sencillo que los primeros que había probado pero no menos elegante, se ajustaba a su figura como si hubiera sido creada específicamente para ella. El velo de la abuela Elena, cuidadosamente restaurado, completaba el conjunto con una delicadeza etérea. «Estás preciosa, mi niña», la voz de su padre la sorprendió. Antonio Fernández, vestido con su mejor traje, la miraba desde la puerta con ojos brillantes de emoción. «Papá». Luna sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje.
El peso de engañar a su padre nunca había sido tan pesado como en ese momento. Siempre supe que eras especial, continuó él, acercándose para tomar sus manos, que estabas destinada a grandes cosas. Pero más que eso, siempre supe que Alejandro y tú tenían una conexión especial, desde que erais niños. Luna lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? La manera en que lo mirabas cuando venías a la bodega conmigo, como él siempre encontraba una excusa para estar cerca cuando tú estabas. Un padre nota estas cosas. Antonio sonrió con nostalgia. Aunque os llevó tiempo a vosotros daros cuenta. Antes de que Luna pudiera responder, María apareció para anunciar que era hora de dirigirse a la capilla. El trayecto en el coche clásico que habían elegido para la ocasión fue un borrón de emociones contradictorias. La capilla estaba hermosamente decorada con flores blancas y doradas, las vides entrelazadas en los arcos creando un ambiente mágico. Los invitados ya ocupaban sus lugares cuando la música comenzó a sonar. Al final del pasillo, Alejandro esperaba junto al altar. Su expresión, normalmente controlada, mostraba una vulnerabilidad que Luna nunca había visto antes. Sus ojos se encontraron y, por un momento, todo lo demás pareció desaparecer. Cada paso hacia el altar se sentía como un paso hacia algo inevitable, algo que iba mucho más allá del contrato que habían firmado. Las palabras del padre Sebastián flotaban en el aire como música lejana mientras Luna luchaba con la realización de que esto ya no era una actuación. Yo, Alejandro, te tomo a ti, Luna. La voz de Alejandro temblaba ligeramente mientras pronunciaba sus votos, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hacía difícil respirar. Cuando llegó su turno, Luna sintió que las palabras adquirían un nuevo significado. Yo, Luna, te tomo a ti, Alejandro. Cada promesa se sentía real, cada palabra resonaba con una verdad que ya no podía negar. El momento del beso llegó demasiado pronto y no lo suficientemente rápido. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no había audiencia, no había actuación, solo la verdad cruda y pura de dos corazones que habían estado luchando contra lo inevitable. La recepción se celebraba en los jardines de la bodega, entre las vides que habían sido testigos silenciosos de su historia. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo en una luz dorada que parecía mágica. Durante el primer baile, Alejandro la sostenía como si fuera algo precioso y frágil. ¿Estás bien?, susurró contra su oído. No lo sé, respondió ella con honestidad. Nada de esto se siente como una actuación. Tal vez porque ya no lo es, dijo él, su voz tan baja que Luna apenas pudo escucharlo sobre la música. Antes de que pudiera responder, la música cambió y otros invitados se unieron al baile. Don Francisco se acercó para bailar con Luna, sus ojos brillando con sabiduría y afecto. El velo eligió bien, dijo el anciano con una sonrisa misteriosa. Siempre supe que serías tú quien traería el amor de vuelta a esta familia. Luna lo miró sorprendida. Don Francisco, yo... Llámame abuelo, la interrumpió suavemente. Y no subestimes el poder del amor verdadero, mi niña, incluso cuando nace de circunstancias inesperadas. La noche avanzaba entre bailes, brindis y celebraciones, pero Luna apenas era consciente de nada más que de la presencia constante de Alejandro a su lado, de la manera en que sus manos se buscaban instintivamente, de cómo sus miradas se encontraban a través de la multitud. Cuando finalmente se retiraron a la suite nupcial, la tensión entre ellos era palpable. De pie en medio de la habitación, con el vestido de novia aún puesto y el velo de la abuela Elena creando sombras suaves sobre su rostro, Luna se sentía más vulnerable que nunca. «Podemos mantener el acuerdo original», dijo Alejandro suavemente, aunque sus ojos decían algo completamente diferente. «Habitaciones separadas, solo apariencias». ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Luna, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Alejandro dio un paso hacia ella, su mano elevándose para acariciar suavemente su mejilla. «No», respondió con una honestidad que la dejó sin aliento. «No es lo que quiero en absoluto». Los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales de la suite principal de la casa Montoro, dibujando patrones dorados sobre las sábanas revueltas. Luna despertó lentamente, consciente del brazo de Alejandro alrededor de su cintura, de su respiración suave contra su nuca. Los acontecimientos de la noche anterior flotaban en su mente como un sueño dulce y embriagador. El sonido de su teléfono rompió la paz del momento. Alejandro se movió, pero no la soltó mientras ella se estiraba para alcanzar el aparato. «Es María», murmuró Luna, leyendo el mensaje.
Hay una emergencia en la bodega. Siempre hay una emergencia en la bodega, respondió él, su voz ronca por el sueño, atrayéndola más cerca. Alejandro, protestó ella débilmente mientras se comenzaba a besar su cuello. Es sobre la exportación a China. Parece importante. Con un suspiro resignado, Alejandro la soltó. El deber llama, dijo, aunque sus ojos prometían que continuarían esto más tarde. La realidad de dirigir una de las bodegas más importantes de España no se detenía por una boda. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Problemas con permisos de exportación, negociaciones con distribuidores, preparativos para la próxima vendimia. Luna se adaptó rápidamente a su nuevo rol como esposa del heredero Montoro. Su experiencia previa en la bodega y su natural capacidad para los negocios la convirtieron en una aliada valiosa para Alejandro. Trabajaban juntos en perfecta sincronía, complementándose de una manera que sorprendía a todos. Una tarde, mientras revisaban contratos en la oficina de Alejandro, Luna notó que la observaba con una intensidad particular. «¿Qué pasa?», preguntó, levantando la vista de los documentos. «Estaba pensando», respondió él, levantándose para servir 2 copas de vino, en cómo esto ha dejado de ser una actuación por completo. Luna aceptó la copa que le ofrecía, sus dedos rozándose en el proceso. «¿Te arrepientes?». «Al contrario», sonrió él, sentándose en el borde de su escritorio. «Por primera vez en años, siento que todo está en su lugar». El momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. María entró con expresión preocupada. «Señor Montoro, tiene una visita. Es Isabel». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Luna sintió que su corazón se detenía mientras observaba cómo el rostro de Alejandro se transformaba, su expresión relajada convirtiéndose en una máscara de hielo. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó, su voz cortante. «Dice que necesita hablar con usted. Es sobre el niño». Luna vio cómo Alejandro palidecía. El niño, el hijo que él había creído suyo, el catalizador de su transformación en el hombre frío y desconfiado que había conocido hace apenas unos meses. «Hazla pasar», ordenó finalmente, su voz apenas un susurro. «Alejandro», comenzó Luna, pero la interrumpió. «Por favor, déjanos solos». Luna se levantó, herida por su tono distante. En la puerta se cruzó con Isabel, tan elegante y hermosa como la recordaba de la fiesta donde la había visto por última vez. La mujer le dirigió una sonrisa que no llegó a sus ojos antes de entrar en la oficina. Los minutos que siguieron fueron una tortura. Luna permaneció en su propia oficina, incapaz de concentrarse en nada, su mente reproduciendo 1000 escenarios diferentes de lo que podría estar sucediendo en el despacho de Alejandro. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, se asomó para ver a Isabel salir con lágrimas en los ojos. Alejandro permaneció en su oficina, y cuando Luna entró, lo encontró de pie junto a la ventana, su postura rígida delatando su tensión. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, acercándose. «El niño está enfermo», respondió él sin volverse. «Necesita un trasplante de médula ósea. Isabel vino a pedirme que me haga las pruebas de compatibilidad». «Pero no es tu hijo». «No, no lo es». Alejandro se giró finalmente para mirarla, sus ojos oscuros tormentosos. «Pero durante meses creí que lo era. Lo amé como si fuera mío». Luna sintió que su corazón se encogía ante el dolor en su voz. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé», admitió él, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Una parte de mí quiere ayudar, pero otra». «Tienes miedo», completó ella suavemente. «Miedo de volver a involucrarte, de salir herido otra vez». Alejandro la miró con sorpresa, como si hubiera puesto en palabras exactamente lo que sentía. «¿Cómo lo haces?», preguntó, acercándose a ella. «¿Cómo logras ver a través de mí con tanta claridad?». «Porque te amo», respondió Luna sin pensar, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luna contuvo el aliento, consciente de que acababa de cruzar una línea que habían estado evitando cuidadosamente desde la boda. Alejandro la miraba con una intensidad que la hacía temblar, como si estuviera viendo dentro de su alma. «Luna», comenzó él, su voz ronca de emoción. Pero antes de que pudiera continuar, María irrumpió en la oficina. «Señor Montoro, el representante de la bodega china está en línea. Es urgente». El momento se rompió como una burbuja de jabón. Alejandro cerró los ojos por un instante,
como reuniendo fuerzas, antes de volver a su papel de empresario eficiente. «Tomaré la llamada», dijo, dirigiéndose a su escritorio. Pero antes de que Luna pudiera salir de la oficina, la detuvo. «Esta conversación no ha terminado», prometió en voz baja. Luna asintió y salió, su corazón latiendo desbocado. Había confesado su amor en el momento menos oportuno, justo cuando el pasado de Alejandro regresaba para atormentarlo. Ahora solo podía esperar que este giro del destino no destruyera la felicidad que apenas comenzaban a construir. El resto del día transcurrió en una bruma de tensión y palabras no dichas. Luna se sumergió en el trabajo, supervisando los preparativos para una importante catá internacional, mientras su mente reproducía una y otra vez el momento de su confesión. No volvió a ver a Alejandro hasta el anochecer, cuando lo encontró en la biblioteca de la casa, una copa de vino intacta en su mano. «Te he estado buscando», dijo él al verla entrar. La luz tenue de las lámparas creaba sombras danzantes en su rostro, haciendo difícil leer su expresión. «He estado ocupada», respondió Luna, manteniéndose cerca de la puerta, como si necesitara una ruta de escape. «Lo que dijiste esta tarde», comenzó Alejandro, dejando la copa sobre una mesa cercana. «No tienes que decir nada», lo interrumpió ella rápidamente. «Entiendo que con todo lo de Isabel y el niño, este no es el momento». «Te equivocas», la cortó él, acercándose con pasos decididos. «Este es exactamente el momento». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Luna podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma del vino en su aliento. «Durante años», continuó él, su voz baja e intensa, «construí muros alrededor de mi corazón. Me convencí de que el amor era una debilidad, una ilusión que solo traía dolor. Y entonces llegaste tú, con tu honestidad brutal y tu capacidad de ver a través de todas mis defensas». Luna contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Lo que empezó como un contrato se ha convertido en algo que nunca esperé volver a sentir. Alejandro levantó una mano para acariciar su mejilla. «Yo también te amo, Luna, y eso me aterra más que cualquier otra cosa». Las lágrimas brotaron de los ojos de Luna sin que pudiera contenerlas. Alejandro la secó suavemente con sus pulgares antes de inclinarse para besarla, un beso que sabía a vino, a verdad y a promesas. «¿Qué pasará con el niño?», preguntó Luna cuando finalmente se separaron, sus frentes aún juntas. «Me haré las pruebas», respondió él. «No por Isabel, sino porque es lo correcto, y porque ahora tengo a alguien que me hace querer ser una mejor persona». El sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse. Don Francisco apareció a la puerta, su expresión seria. «Alejandro, Luna, necesito hablar con ustedes», dijo el anciano, entrando en la biblioteca. «Es sobre Isabel». Se sentaron en los sillones de cuero mientras don Francisco ocupaba su lugar habitual junto a la chimenea apagada. «Isabel vino a verme después de hablar contigo», comenzó, mirando a su nieto. «Me contó sobre la enfermedad del niño, pero hay algo más que necesitan saber». Luna sintió que Alejandro se tensaba a su lado. «El verdadero padre del niño, Ricardo, los abandonó hace meses», continuó don Francisco. «Isabel está desesperada, no solo por la enfermedad del pequeño, sino también por su situación económica». «¿Por qué nos cuentas esto, abuelo?», preguntó Alejandro, su voz tensa. «Porque creo que deberían saber toda la verdad antes de tomar una decisión. Isabel no solo busca tu ayuda médica, Alejandro. Está buscando una manera de volver a tu vida». Luna sintió que su corazón se detenía. A su lado, Alejandro se levantó bruscamente. «Eso no sucederá», declaró con firmeza. «Mi vida está con Luna ahora». «Lo sé, hijo», sonrió don Francisco. «Solo quería asegurarme de que tú también lo supieras con claridad». Más tarde esa noche, acostados en su cama, Luna trazaba patrones invisibles en el pecho de Alejandro mientras procesaban todo lo sucedido. «¿Cómo te sientes realmente con todo esto?», preguntó ella suavemente. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. «Honestamente, me siento en paz. Por primera vez en años, veo el pasado por lo que es, una lección que me llevó hasta ti. ¿No tienes miedo de que ayudar al niño complique las cosas?» «No», respondió él con seguridad, «porque ahora tengo algo que no tenía antes, un amor verdadero que me da fuerza». Luna se incorporó para mirarlo, conmovida por la vulnerabilidad en su voz. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Cuando una mujer testaruda decidió desafiar todas mis creencias sobre el amor», sonrió él,
atrayéndola para un beso. El beso se profundizó, cargado de promesas y verdades recién descubiertas. Las manos de Alejandro se deslizaron por su espalda, provocando escalofríos de placer. «Te amo», susurró contra sus labios, las palabras sonando como una revelación, como un milagro largamente esperado. «Te amo», respondió ella, saboreando la libertad de poder decirlo sin miedo. En la oscuridad de su habitación, mientras la luna bañaba los viñedos con su luz plateada, dos corazones que habían comenzado su viaje con un contrato encontraron la verdad más profunda, que el amor verdadero no puede ser negociado, solo descubierto y cultivado, como el más precioso de los vinos. La mañana de los análisis médicos amaneció gris y amenazante, como si el cielo mismo presintiera la tensión del momento. Luna insistió en acompañar a Alejandro al hospital, sus dedos entrelazados durante todo el trayecto en el coche. En la sala de espera, encontraron a Isabel sentada junto a un niño de unos 4 años. El pequeño jugaba distraídamente con un coche de juguete, ajeno a la intensidad del momento. Luna sintió que el corazón se le encogía al ver cómo Alejandro miraba al niño, una mezcla de dolor y ternura en sus ojos. «Gracias por venir», dijo Isabel, levantándose. Había algo en su actitud, una vulnerabilidad que parecía genuina, pero Luna no podía evitar recordar las palabras de don Francisco sobre sus verdaderas intenciones. «Lo hago por él», respondió Alejandro simplemente, señalando al niño. «¿Cómo se llama?» «Daniel», respondió Isabel suavemente. «Le hablé de ti. Le dije que eras un amigo que quería ayudar». Luna apretó la mano de Alejandro, ofreciendo apoyo silencioso. El procedimiento fue rápido, una simple extracción de sangre para las pruebas de compatibilidad. Mientras esperaban los resultados preliminares, el pequeño Daniel se acercó a ellos, mostrando su coche de juguete. «¿Te gustan los coches?», preguntó Alejandro, agachándose a su nivel. El niño asintió entusiasmado. «Este es rojo, como los tractores de los viñedos». La simple mención de los viñedos provocó una sonrisa nostálgica en Alejandro. «¿Has estado en los viñedos?» «Mamá me mostró fotos», respondió Daniel. «Dijo que allí hacen jugo de uvas para mayores». La inocente descripción del vino arrancó una risa genuina a todos los presentes, rompiendo momentáneamente la tensión. El médico regresó con los resultados preliminares, su expresión seria pero esperanzadora. «Señor Montoro, parece que hay un nivel aceptable de compatibilidad. Necesitaremos hacer más pruebas, pero esto es prometedor». Isabel dejó escapar un sollozo de alivio, mientras Daniel la miraba confundido. «¿Mamá está triste?» «No, cariño», respondió ella, abrazándolo. «Mamá está feliz». Mientras observaba la escena, Luna notó algo en la expresión de Alejandro que la hizo entender completamente por qué se había enamorado de él. Bajo esa fachada de hombre de negocios frío y calculador, latía un corazón capaz de una compasión inmensa. Al salir del hospital, una lluvia suave comenzó a caer sobre la ciudad. Isabel se detuvo antes de subir a su coche. «Alejandro», llamó, su voz temblorosa. «Yo lo siento. Por todo. No solo por lo que pasó antes, sino también por venir ahora con segundas intenciones». «Lo sé», respondió él, su brazo firmemente alrededor de la cintura de Luna. «Don Francisco nos lo contó todo». Isabel bajó la mirada, avergonzada. Estaba desesperada. «Ricardo nos abandonó, las deudas acumulan, y cuando Daniel enfermó, pensé que quizás...» «Podemos ayudar», interrumpió Luna, sorprendiendo tanto a Isabel como a Alejandro. «No por el pasado, sino por Daniel. La bodega tiene una fundación benéfica, ¿verdad, amor?» Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Sí, la tiene. Y podríamos crear un programa especial para familias con niños que necesitan tratamientos médicos costosos». «No busco caridad», comenzó Isabel, pero Luna la interrumpió. «No es caridad. Es hacer lo correcto, por Daniel y por todos los niños que están en su situación». Más tarde, esa noche, mientras compartían una copa de vino en el balcón de su habitación, Alejandro atrajo a Luna hacia sí. «¿Sabes por qué te amo?», murmuró contra su cabello. «Por mi irresistible encanto», bromeó ella. «Por tu corazón», respondió él seriamente. «Por tu capacidad de ver más allá del dolor y el rencor, de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas». Luna se giró en sus brazos para mirarlo. «Tú también lo tienes, ese corazón compasivo. Solo necesitabas recordarlo». «Tú me ayudaste a recordarlo»,
dijo él, inclinándose para besarla. Me ayudaste a recordar quién era antes de que el dolor me cambiara. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. En los viñedos, las gotas de agua brillaban sobre las hojas como diminutos diamantes bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Luna, recostándose contra su pecho. Ahora, respondió Alejandro, construiremos nuestro futuro. Un futuro donde el amor no sea un contrato, sino una elección diaria. Donde cada día sea una nueva oportunidad para demostrar que lo que comenzó como un acuerdo de negocio se ha convertido en el regalo más precioso que la vida podía darnos. Luna sonrió, pensando en cómo el destino había tejido su historia de manera tan inesperada. ¿Sabes? Creo que tu abuelo lo supo todo el tiempo. ¿Qué cosa? Que su condición de matrimonio no era para asegurar la sucesión de la bodega. Era para asegurarse de que encontraras el amor verdadero. Alejandro rió suavemente. Mi abuelo siempre ha sido más sabio que todos nosotros juntos. Como el mejor de nuestros vinos, su sabiduría solo mejora con los años. La noche los envolvió en su manto estrellado mientras permanecían abrazados, sabiendo que habían superado la prueba más difícil, la de enfrentar el pasado y elegir el amor por encima del dolor. Y en los viñedos de Montoro, donde su historia había comenzado, su amor seguiría madurando, como el más exquisito de los vinos, mejorando con cada día que pasaba. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche lluviosa en el hospital. La vida en la bodega Montoro había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por el amor y la esperanza. La vendimia se acercaba, y con ella, la promesa de uno de los mejores años que la bodega había visto. Luna supervisaba los preparativos para la fiesta anual de la vendimia, un evento que este año tendría un significado especial. La fundación que habían creado para ayudar a familias con niños enfermos, inspirada por el caso de Daniel, había sido un éxito rotundo. Ya habían ayudado a decenas de familias, y la bodega había ganado un nuevo propósito que iba más allá del negocio del vino. ¿Todo listo para mañana?, preguntó Alejandro, sorprendiéndola mientras revisaba las listas de invitados. Casi, respondió ella, sonriendo cuando la abrazó por detrás. Daniel y su madre vendrán. Las últimas pruebas médicas fueron excelentes. Lo sé, dijo él, besando su cuello suavemente. El médico me llamó esta mañana. La recuperación está siendo mejor de lo esperado. Luna se giró en sus brazos para mirarlo. ¿Quién iba a decir que aquel contrato de matrimonio nos traería hasta aquí? Mi abuelo, aparentemente, rió Alejandro. Hablando de él, quiere vernos en la cava especial. Dice que tiene algo importante que mostrarnos. La cava especial de los Montoro era un lugar casi sagrado, donde se guardaban las mejores cosechas y los vinos más especiales de la familia. Don Francisco los esperaba allí, sosteniendo una botella antigua con reverencia. Esta botella, comenzó el anciano, fue embotellada el año en que me casé con vuestra abuela Elena. La guardé para una ocasión especial, y creo que ese momento ha llegado. Abuelo, protestó Alejandro, esa botella debe valer una fortuna. Hay cosas más valiosas que el dinero. Hijo, sonrió don Francisco. ¿Cómo ver a mi nieto finalmente feliz, verdaderamente feliz, con una mujer que lo ama por quien es, no por lo que tiene? Luna sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras el anciano continuaba. Cuando impuse aquella condición de matrimonio, muchos pensaron que era un capricho de viejo. Pero yo había visto cómo mirabas a Luna cuando era niña. Alejandro, vi cómo ella te desafiaba, cómo te hacía reír cuando nadie más podía. Y cuando volvió a la bodega, supe que el destino nos estaba dando una segunda oportunidad. ¿Estás diciendo que lo planeaste todo?, preguntó Alejandro, incrédulo. Digamos que le di un pequeño empujón al destino, guiñó el anciano. Ahora, ¿qué tal si abrimos esta botella y brindamos por el amor verdadero? El vino, perfectamente conservado durante décadas, tenía un sabor extraordinario, pero lo que lo hacía verdaderamente especial era el momento que compartían, la historia que representaba. Hay algo más, dijo don Francisco después del brindis. He decidido que es hora de hacer oficial lo que ya es una realidad. A partir de mañana, durante la fiesta de la vendimia, anunciaré que ustedes dos dirigirán la bodega juntos, como iguales. Luna casi dejó caer su copa. Pero yo no soy una Montoro de sangre. Eres una Montoro de corazón, respondió el anciano con firmeza. Y eso es lo único que importa. Has demostrado no solo tu capacidad para los negocios,
sino también tu amor por esta tierra y esta familia. No podría dejar la bodega en mejores manos. Alejandro tomó la mano de Luna, entrelazando sus dedos con los de ella. Tiene razón, amor. Nadie merece esto más que tú. Esa noche, mientras paseaban por los viñedos bajo las estrellas, Luna reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su silencio contemplativo. En cómo el destino obra de maneras misteriosas, respondió ella. Vine aquí buscando un trabajo temporal. Acepté un matrimonio por contrato y encontré mucho más que eso. Encontré un propósito, una familia y el amor de mi vida. Alejandro se detuvo, tomando su rostro entre sus manos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que cuando propuse aquel contrato, creía que estaba haciendo un trato inteligente. No sabía que estaba firmando el acuerdo más importante de mi vida, el de permitirme amar y ser amado nuevamente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que lo que buscaba siempre estuvo aquí, respondió él antes de besarla bajo el cielo estrellado. A lo lejos, las luces de la bodega brillaban como faros en la noche, mientras los viñedos susurraban secretos antiguos sobre el amor y el tiempo. Luna y Alejandro permanecieron abrazados, sabiendo que su historia, que había comenzado como un acuerdo comercial, se había transformado en el más dulce y complejo de los vinos, uno que mejoraba con cada día que pasaba, enriquecido por el amor, la confianza y la promesa de un futuro compartido. La fiesta de la vendimia de bodegas Montoro brillaba con una luz especial ese año. Los viñedos estaban iluminados con miles de pequeñas luces que parecían estrellas caídas entre las vides, y el aire vibraba con la música y las risas de los invitados. Era una celebración que marcaba no solo el inicio de una nueva cosecha, sino también el comienzo de una nueva era para la bodega. Luna, vestida con un elegante vestido color burdeos, observaba la escena desde la terraza principal. Los trabajadores, los distribuidores, los amigos de la familia, todos reunidos para celebrar. Daniel jugaba con otros niños entre las mesas, su risa cristalina un testimonio de su recuperación. Isabel, más relajada de lo que Luna la había visto nunca, conversaba con otras madres beneficiarias de la fundación. Es hermoso, ¿verdad? La voz de don Francisco la sorprendió. El anciano se acercó, apoyándose en su bastón, sus ojos brillando con orgullo paternal. Todo esto parece un sueño, respondió Luna, emocionada. A veces me pregunto si voy a despertar. Los mejores sueños, mi querida niña, son aquellos que vivimos despiertos, sonrió el anciano. ¿Sabes? Cuando eras pequeña y venías con tu padre a la bodega, solías sentarte bajo aquel viejo olivo y mirar los viñedos durante horas, como si supieras que algún día serían tuyos. Luna sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. Gracias por creer en mí, en nosotros. El amor verdadero no necesita que crean en él, respondió don Francisco. Solo necesita una oportunidad para florecer. El sonido de copas tintineando llamó la atención de todos. Alejandro estaba de pie en el centro del patio, su figura imponente iluminada por las luces festivas. Queridos amigos y familia, comenzó, su voz clara y fuerte. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, completamente enamorado y más feliz de lo que jamás imaginé posible, probablemente me habría reído en su cara. Una oleada de risas recorrió la audiencia. Pero el destino, o quizás un abuelo muy sabio, continuó, mirando con cariño a don Francisco, tenía otros planes. Esta noche no solo celebramos una cosecha excepcional, sino también el amor que ha transformado esta bodega y mi vida. Sus ojos encontraron los de Luna, y el mundo pareció detenerse. Luna, mi amor, dijo, extendiendo su mano hacia ella. ¿Podrías venir aquí? Con piernas temblorosas, Luna se acercó a él. Alejandro tomó su mano y, para su sorpresa, se arrodilló frente a ella. Sé que ya estamos casados, sonrió, pero aquel día nos unimos por un contrato. Esta noche, frente a todos los que amamos, quiero pedirte que te cases conmigo de nuevo. No por obligación, no por negocios, sino por amor. Por el resto de nuestras vidas. De su chaqueta sacó un anillo, diferente a que ella llevaba. Este era más sencillo, pero infinitamente más significativo. Una banda de oro con pequeñas uvas grabadas, entrelazadas como sus destinos. Este anillo, explicó, está hecho con oro de las primeras monedas que ganó mi bisabuelo cuando fundó esta bodega. Representa no solo nuestro pasado y presente,
sino también nuestro futuro. ¿Qué dices, mi amor? ¿Te casarías conmigo otra vez? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Luna mientras asentía. Sí, susurró. 1000 veces sí. Los aplausos y vítores estallaron cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo junto al original, antes de levantarse y besarla con todo el amor que sentía. Don Francisco se acercó a ellos, sosteniendo 3 copas del vino especial que habían abierto el día anterior. Por el amor, brindó, que como mejor de los vinos, solo mejora con el tiempo. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a menguar y la luna llena bañaba los viñedos con su luz plateada, Luna y Alejandro bailaban suavemente en el centro del patio. ¿Sabes?, murmuró ella contra su pecho. Aquel contrato tenía una duración de 1 año. Respondió él, estrechándola más cerca. ¿Sugieres que deberíamos redactar uno nuevo? Creo que esta vez podemos prescindir de papeleo, sonrió ella. Prefiero confiar en el contrato que hicieron nuestros corazones. ¿Y cuáles son los términos de ese contrato?, preguntó él, sus ojos brillando con amor y diversión. Amor incondicional, honestidad absoluta y una eternidad para cultivar nuestra propia cosecha de felicidad. Me parece un trato justo, respondió Alejandro, inclinándose para besarla. Aunque creo que te estás olvidando de una cláusula importante. ¿Cuál? La que dice que cada día te amaré más que el anterior. Luna rió suavemente. Esa cláusula va implícita, mi amor, como el aroma en un buen vino. Siguieron bailando bajo las estrellas, sus corazones latiendo al mismo ritmo, mientras los viñedos de Montoro susurraban antiguas historias de amor y promesas eternas. Su historia, que había comenzado como un frío acuerdo comercial, se había transformado en el más dulce de los vinos, uno que seguiría madurando y mejorando con cada día que pasaran juntos. Porque al final, el amor verdadero no necesita contratos ni condiciones. Solo necesita 2 corazones dispuestos a crecer juntos, como las vides que, año tras año, producen el más exquisito de los frutos. Y en los viñedos de Montoro, bajo el cielo estrellado de España, Luna y Alejandro habían encontrado no solo el amor, sino su propio pedazo de eternidad. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.